Muy buenas tardes, Magíster José Suárez. Soy Alison Vargas y hoy le voy a dar a conocer sobre dos temas. El primer tema es el teorema central del límite. Se va a proseguir a poder visualizar lo que es la introducción, visualización e interpretación, aplicaciones del teorema central del límite y ejemplo, todo basado en el teorema central del límite. Como introducción, se han de preguntar qué es el teorema central del límite, con sus siglas TCL. Este nos dice que es un principio fundamental en la teoría de la probabilidad y la estadística, y tiene varias implicaciones y aplicaciones muy importantes. También es un resultado matemático crucial que ha evolucionado significativamente desde sus orígenes en el siglo XIX. Y su formulación moderna ha sido esencial para el desarrollo de la teoría de la probabilidad y la estadística. Su origen. En el teorema central del límite tiene raíces históricas que se remontan a 1811, con contribuciones iniciales de matemáticos como Abraham de Moivre y Pierre Simon Laplace. La versión más antigua del teorema, conocida como el teorema de Moivre-Laplace, establece que la distribución normal puede usarse como aproximación a la distribución binomial para un número grande de ensayo. La formulación moderna y general del teorema central del límite se enunció con precisión en 1920 por Jorge Polya sobre el teorema del límite central, del cálculo probabilístico y el problema de los momentos. Este trabajo de él marcó un punto crucial en la historia del teorema central del límite, sirviendo de puente entre la teoría de la probabilidad clásica y la moderna. Encontramos la visualización, en donde nos da la distribución de medias muestrales. Cuando se toman múltiples muestras de una población y se calculan las medias de estas muestras, la distribución de estas medidas muestrales tendrá una forma característica. Nos da a conocer y nos dice que a medida que el tamaño de la muestra aumenta, esta distribución se aproxima a una distribución normal, independientemente de la forma de la distribución original de la población. Aquí en la visualización nos da a conocer los histogramas y gráficos. Aquí podemos observar un histograma. Esto de aquí es generar que los histogramas de las medias muestrales. Un ejemplo, si se mide la altura de promedios de múltiples muestras de 30 personas cada uno y se repite este proceso varias veces, el histograma de estas medias muestrales tenderá a parecerse a una distribución normal. Esto se ilustra bien en experimentos teóricos donde se simulan múltiples muestras y se dibujan los histogramas correspondientes. También tenemos lo que es la interpretación. En esta interpretación nos da a conocer la convergencia de la distribución normal. El teorema central del límite indica que a medida que el tamaño de la muestra aumenta, la distribución de las medias muestrales converge a una distribución normal. ¿Qué es lo que significa? Que, aunque la población original no siga una distribución normal, las medias de las muestras la harán si el tamaño de la muestra es suficientemente grande para generar mayor a 30 de una población. También nos da a conocer unas muestras claves, en donde la media de la distribución es igual a la media de la población y la varianza de la distribución es la población dividida por el tamaño de la muestra. ¿Cuáles son esas aplicaciones?
en cual la teoría central del límite puede aplicarse. Sería, y la inferencia estadística, por segundo, el control de calidad, y por tercero, el análisis de datos en general. En la inferencia estadística nos dice que permite generalizar conclusiones sobre una población a partir de muestras relativamente pequeñas. Nos da una conclusión más precisa y más rápido, así sea que haya 1 o 2 o 5 datos. ¿Cómo se logra? Porque la distribución de las medias muestrales se aproxima a una distribución normal, lo que facilita la realización de contrastes de hipótesis y la construcción de intervalos de confianza. Tenemos el control de calidad. En la producción industrial, el teorema central del límite se utiliza para controlar la calidad de los productos. Por ejemplo, al tomar muestras aleatorias de un lote de productos y calcular la media de alguna característica. Puede ser el peso o la longitud. Esto puede inferir si el lote cumple con los estándares de calidad utilizados en las distribuciones. Y por último tenemos el análisis de datos en general. El teorema central del límite nos explica que por muchas variables aleatorias que resaltan de suma de un gran número de factores independientes, tienen a seguir distribuciones normales. Esto es muy crucial, ya que varios análisis de datos donde se necesitan distribuciones normales para realizar análisis estadísticos más robustos. En ejemplos, podemos aplicar en varios factores. Tenemos en el análisis de la altura promedio, análisis del peso promedio de productos, análisis de las puntuaciones promedio y análisis del tiempo promedio de respuesta. En más conclusión, en un ejemplo aplicado tenemos tiempo de respuesta en una encuesta. Dice, se realiza una encuesta y se mide el tiempo que los participantes tardan en responder a la pregunta. ¿Cuál sería el proceso? Se dice, se toman muestras aleatorias de 40 participantes, cada una, y se calcula el tiempo promedio de respuesta de cada muestra. Este es un proceso que se va realizando varias veces. Aunque el tiempo de respuesta individual puede seguir una distribución no normal, la distribución de los tiempos promedio de las muestras tenderá a ser normal según el teorema central del límite. Ejemplo, si el promedio de respuesta es 5 minutos y la desviación estándar es 2 minutos, la desviación estándar de la media muestral sería 22 dividido para 40 igual a 0.3222. Dividido para 40 igual 0.32 minutos tardaría. Usando la distribución normal para calcular la probabilidad de que el tiempo promedio de respuesta sea menor que a 4 minutos. Bueno, ese ha sido todo por el primer tema. Gracias por su atención prestada. Bien, por segundo tema tenemos Ley de los Grandes Números, con sus siglas LGN. Esta ley de los grandes números también se le llama ley de azar. Esta de aquí se le aplica en monedas, se le aplica en dados y lo más enfocado en los juegos de casino. Tenemos a explicar la introducción, tipos, aplicaciones, ejemplos. Este nos dice que es un teorema de la estadística, promedio de una muestra pequeña, tomada al azar de un universo de gran tamaño. Tenderá a estar cerca de la media de dicho universo. Sucesión de variables aleatorias, independientes e indicamente distribuidas con variancia finita. Esto nos asegura que el promedio de las primeras observaciones van a ser variables aleatorias,
que se acercan a la medida teórica cuando el número n de repeticiones tiende a ser un número infinito. En síntesis, lo que nos quiere dar a entender es que con pocos datos, relativamente, se puede conocer el promedio de una gran cantidad de datos de población. En su origen y historia, tenemos aquí a varios filósofos quienes contribuyeron a la misma. Tenemos a Jacob Bernoulli, 1655-1705. Él fue un profesor matemático en la Universidad de Basilea desde 1687. Fue uno de los miembros más distinguidos de las Academias de la Ciencia de París en 1699 y, y también tenemos al otro filósofo, que fue Berlín de 1702. Él fue uno de los fundadores de la teoría de la probabilidad y del análisis matemático. Él probó un caso especial de la ley de los grandes números, conocido como la distribución de Bernoulli. Él creó esta distribución, le puso una síntesis para poder referirla. También con él nació formalmente la historia de la probabilidad, aunque en sus inicios se remontaba a los problemas planteados por la alta sociedad francesa del siglo XVII, conciertes a los juegos del azar. Él se enfocó en los juegos del azar y que fueron resueltos por Blaise Pascal en 1623 y 1662. Y también el filósofo Pierre de Fermat, 1601-1665. Estos matemáticos franceses atraparon el problema y lo resolvieron. ¿Cuál fue el problema? Fue el de repartir proporcionalmente el dinero total a cada uno de los jugadores según los puntos que llevara. ¿Cuál era el fin? El de que todo su dinero fuera equitativo. En momento del juego, cuando ya termina, cada quien tenga su repartición. ¿Qué nos indica? Nos indica que si repetimos muchas veces un mismo evento, puede ser una moneda, un dado o la misma moneda, que la frecuencia con la que salga puede ser águila en otros tipos de monedas o puede ser sol, se convierte en una constante. Tenemos aquí los tipos. Estos se dividen en dos tipos principales, cada uno con sus propias condiciones y enfoques. Como primeramente tenemos la ley débil de los grandes números. Sus siglas son LDGN. Y por segundo, la ley fuerte de los grandes números, cuáles sus siglas son LFGN. En la ley débil se refiere a la medida de las variables aleatorias que convergen en una probabilidad al valor esperado. Tiene que ser cualquier número positivo. La probabilidad de que la media de la muestra se desvíe más del valor esperado tiende a cero. Tener muy en cuenta que si ya se llega a desviar el valor, por rotundamente tenderá a cero a medida que el número de ensayos aumenta. Esto es decir, repetir o rotar una secuencia en probabilidad. Y en la ley fuerte se conoce como convergencia, casi segura. Requiere que la variable aleatoria sean independientes e índicamente distribuidas con sus siglas I y D y que tengan un valor esperado a finito. Bajo estas condiciones, la media de las variables aleatorias converge con una seguridad al valor esperado. Al ser más segura de que va a poder ser una variable, esta se vuelve más robusta y aplica en un contexto más amplio. Sus aplicaciones. Esta tiene amplias y variadas aplicaciones. Se la puede aplicar en numerosos infinitos campos, ya que esta capacidad, la convergencia de la media muestral hasta la media poblacional, medida que aumenta el tamaño de la muestra. Tenemos varios campos, el cual está el seguro,
finanzas y economía, juegos al azar, en el cual los filósofos se enfocaron. Tenemos estudios sanitarios y epidemiología, control de calidad y encuestas y opinión pública. En los seguros es porque las compañías utilizan para ver el número de siniestros dentro de una población determinada. Al ser estas examinadas, un gran número de pólizas similares pueden estimar el número medio de siniestros y fijar las primas de seguro en una consecuencia, asegura la rentabilidad de la empresa. En las finanzas y economía, estas son las tendencias del mercado, son bursátil y gestionar riesgos. Al analizar un gran volumen de transacciones, las empresas de inversión pueden identificar patrones y prever los movimientos del mercado con mayor precisión. En los juegos al azar en el cual los filósofos se enfocaron, esta nos da a conocer que a medida que se realizan más apuestas, las ganancias o pérdidas netas se acercan al valor esperado. Un ejemplo, en la ruleta, las ganancias o pérdidas del jugador se acercan a cero a largo plazo. ¿Por qué razón? Porque no puede estar ganando todas las veces que juega, reflejando el valor esperado negativo para el jugador y positivo para el casino. ¿Por qué para el casino? Porque de las 10 veces que el jugador juega, puede hacer que 5 veces gane y 5 veces pierde. Tenemos estudios sanitarios y epidemiología. Esto nos determina el efecto de un medicamento o tratamiento en una población, realizando ensayos con un gran tamaño de muestra. Los investigadores aquí pueden mitigar el impacto de los valores atípicos y garantizar que los resultados son representativos de la población en general. Tenemos el control de calidad. Esta estima de la proporción de productos defectuosos, tomando muestras aleatorias y examinando un gran número de productos. Las empresas pueden establecer puntos de referencia y normas más precisas basadas en datos sobre todo reales. Tenemos la encuesta y opinión pública. Aquí nos estima que la opinión de una población grande basándose en una muestra. A medida que el tamaño de la muestra aumenta, la media de la opinión muestral se acerca más a la opinión media de la población, o sea, el resultado real. Todas estas aplicaciones permiten a los estadísticos e investigadores hacer predicciones e inferencias precisas, sobre todo a grandes poblaciones, obtener resultados reales y concretos, lo que tiene implicaciones significativas en una amplia gama de campos prácticos. Tenemos ejemplo. Para poder nosotros entender más los ejemplos en donde ilustra la ley de los grandes números, tenemos que tener en cuenta que si realizamos un experimento aleatorio, muchas veces los resultados promedios se aproximarán al valor esperado a medida que aumenta el número de veces que se realice el mismo, o sea, el experimento. Estos ejemplos nos muestran claramente que la ley de los grandes números opera, mostrando que a medida que se realizan más experimentos, la frecuencia relativa de un suceso se acerca a la probabilidad teórica. Aquí tenemos un experimento y un método, en el cual es el experimento de Bernoulli. Este nos da a conocer que como el lanzamiento de una moneda o puede ser el sorteo de una bola de conjunto de bolas rojas y blancas. También ilustra la ley de los grandes números. Esta es una probabilidad teórica de éxito. El ejemplo, sacar la bola roja, que se acerca a la frecuencia relativa de éxito a medida que aumenta el número de ensayo. En el método tenemos el método de Monte Carlo. Este utiliza muestreos aleatorios repetidos para obtener resultados numéricos.
En otras palabras, en otro ejemplo, se puede decir que a medida que aumenta el número de repeticiones, la aproximación se vuelve más precisa, reflejando la convergencia hacia el valor esperado según la ley de los grandes números. Aquí tenemos unos 3 ejemplos más sintetizados en lo que es. Tenemos en el lanzamiento de dado, lanzamiento de una moneda y suma de 2 lados. En el lanzamiento de un dado comúnmente tiene 6 caras. La probabilidad teórica de obtener cualquier número del 1 al 6 es un sexto, aproximadamente 16.66%. En los primeros 10 a 20 lanzamientos, la frecuencia del número 1 puede variar significativamente, pero a medida que se realizan más lanzamientos, por ejemplo, 10.000, la frecuencia del número 1 se acercará al 16.66%. Tenemos el lanzamiento de una moneda. Nos vamos a imaginar que vamos a lanzar una moneda justa con probabilidad iguales de cara y cruz. La probabilidad teórica de obtener cara es de 1/2 o 50%, la mitad de 100. Si se lanza la moneda solo 5 veces, es posible obtener resultados como una cara y 4 cruces, 20% de caras. Sin embargo, si se aumenta el número de lanzamientos a más de 1000, la frecuencia de caras se acercará significativamente al 50%. Tenemos la suma de dados, de 2 dados. Lanzar 2 dados de 6 caras y sumar sus valores. Serían los resultados posibles van de 2. ¿Por qué 2? Porque son 2 dados. 1 más 1 es 2. Hasta 12, que 6 más 6 de los lados son 12. La probabilidad teórica de cada resultado varía, pero a medida que se aumenta el número de lanzamientos, la frecuencia relativa de cada suma se acercará a su probabilidad teórica. Ejemplo, tenemos la suma de 7 es la misma probable y su frecuencia relativa se estabilizará alrededor de su probabilidad teórica a medida que se realizan más lanzamientos. Eso ha sido, eso ha sido todo sobre los 2 temas. Espero haber sido clara y precisa. Gracias por su atención. Sin antes culminar también con una frase de Edward Tufte en 1942, Kansas, que dice, si las estadísticas son aburridas, tal vez es porque los números son incorrectos.